Bueno, en este nuevo video vamos a hablar sobre el teorema de Tales y es muy importante aclarar que este teorema es muy importante en la geometría. Con este teorema de Tales vamos a resolver ejercicios, inclusive en trigonometría va a ser mucho más fácil resolver ejercicios utilizando el teorema de Tales que los propios principios de trigonometría. Entonces vamos a empezar a ver este teorema de Tales. Bueno, para empezar a hablar de la generalización del teorema de Tales, debemos tener en cuenta que tenemos en este caso tres rectas, L1, L2 y L3. Lo más importante es que esas tres rectas son rectas paralelas. Además a eso, debemos tener dos rectas adicionales, que es esta recta S y esta recta T, que son unas rectas secantes. Lo importante es que cada una de estas rectas corta a las líneas L1, L2 y L3 en unos puntos específicos. Y el teorema de Tales lo que nos dice es la proporcionalidad entre esos lados. Me explico: el lado AB, o la proporción del segmento AB sobre el segmento BC, es proporcional al segmento DE sobre el segmento EF. Importante, nuevamente recuerdo que estas líneas sean paralelas y la proporcionalidad va a estar sobre los segmentos respectivos. Listo. El teorema de Tales. Listo. El teorema de Tales también se puede particularizar para un triángulo. Bueno, el teorema de Tales. Listo. El teorema de Tales también se puede particularizar para un triángulo. ¿Por qué? Porque esta línea secante S y esta línea secante T va a haber un punto de intersección y el vértice o el punto donde ya se corten se va a generar un vértice y ese vértice me va a servir para construir un triángulo. Importante, estos dos lados, tanto el segmento BD y el segmento CE, son paralelos. Y la particularización del teorema de Tales para un triángulo me dice que el segmento AB sobre el segmento BC es proporcional al segmento AD sobre el segmento DE. ¿Ok? Entonces, la particularización del teorema de Tales para un triángulo y la generalización del teorema de Tales. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, vamos a resolver este primer problema. Me dicen: un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 1.5 metros. ¿Qué altura tendrá un árbol que proyecta una sombra de 4 metros a la misma hora? Lo primero que debemos hacer es pasar del problema a un dibujo o a una gráfica. En este caso tenemos nuestro poste de 3 metros, la sombra que genera de 1.5, nuestro árbol de una altura que no sabemos y la sombra que proyecta de 4 metros. ¿Y qué me dice el teorema de Tales? Le dice que la proporción 3 sobre 1.5 es igual a la proporción de x sobre 4. Vamos a despejar la x. Sería 3 por 4 sobre 1.5 igual a x. Entonces, x es igual a 3 por 4, 12 sobre 1.5. Como resultado nos da que x es igual a 8 metros. Tenemos que la altura de nuestro árbol es 8 metros. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que calcular esto es muy sencillo. Ahora, importante, aquí nos dice a la misma hora del día. Al decir que es la misma hora del día, quiere decir que este rayo de incidencia del sol genera un ángulo acá que lo vamos a llamar alfa. Lo mismo acá genera un ángulo que lo vamos a llamar alfa. Como estos dos ángulos son iguales, podemos decir que podemos utilizar el teorema de Tales. Bueno, también podemos tener ejercicios de este tipo en los cuales nos piden calcular alguna distancia en una configuración de triángulos como esta. Importante darnos cuenta que
al esta ser una línea y esta ser la misma línea, estos dos ángulos son iguales. Al esos dos ángulos son iguales, nosotros podemos utilizar el teorema de Tales y vamos a hacerlo. 15 sobre 9 debe ser igual a la misma proporción, y sobre 24. Vamos a despejar y tenemos que 24 por 15 sobre 9 es igual a y. Si nosotros resolvemos esa operación, o antes de resolverla, simplifiquemos. La tercera 5, la tercera 3, la tercera 1, la tercera 8. Entonces me queda que y es igual a 8 por 5, y es igual a 40 metros. Listo. No utilizamos calculadora, simplemente simplificamos. Recordamos algo de números racionales. Bueno, no se les olvide compartir el video, darle like y sobre todo suscribirse al canal. Bueno, si no se han activado aquí abajo en la campanita, háganlo para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Nos vemos y se despide de ustedes, Diego Origami.